azotada por su propio padre, humillada frente a todos como si no valiera nada. Un guerrero apache exiliado rompió el silencio y dijo: «Véndela a mí, necesito una mujer». Lo que empezó como condena se convirtió en un amor imposible, capaz de desafiar al dolor, al tiempo y al mundo entero. El año era 1856, en un rincón polvoriento del norte de México, donde los días se confundían con el eco de los cascos de los caballos y el polvo del desierto se mezclaba con el sudor de los hombres. Allí vivía Luciana Beltrán, una joven de mirada profunda y piel tostada por el sol, distinta de las demás. Su cuerpo robusto, lejos de los cánones de belleza que tanto veneraban en los salones del pueblo, la hacía objeto de murmullos y risas en las calles. Pero sus ojos guardaban una dignidad indomable, una claridad que parecía desafiar al mundo entero. Desde hacía semanas, su padre, don Bartolo Beltrán, un hombre de voz áspera y manos endurecidas por los negocios turbios con hacendados y comerciantes, había decidido su destino. Había pactado entregarla en matrimonio a un hacendado viejo y enfermo, dueño de tierras y ganado, un hombre que buscaba más una sirvienta que una esposa. Don Bartolo lo veía como un ascenso social, una oportunidad de lavar su apellido con riqueza. Pero Luciana, con el alma ardiendo en rebeldía, se negó. No una sino varias veces. Aquella mañana, en la plaza del pueblo, la tensión alcanzó su punto más alto. El aire estaba cargado con el aroma del cuero recién curtido y del maíz tostado que las mujeres vendían en canastos. Entre ese bullicio cotidiano, Luciana alzó la voz. Con una firmeza que heló la sangre de muchos, declaró que jamás se casaría con un hombre al que no amaba, que prefería la soledad antes que la humillación. Aquellas palabras, que habrían quedado como un murmullo de valentía, se volvieron un desafío público cuando, frente a todos, don Bartolo levantó la mano contra un niño indígena que corría entre los puestos de mercado. El pequeño había tropezado con las botas de Bartolo mientras jugaba con una pelota de trapo. En un arrebato de furia, el hombre lo sujetó del brazo y lo golpeó como si fuera un animal sin valor. La multitud guardó silencio, cómplice de siempre. Pero Luciana no. Con un ímpetu que nadie esperaba, se interpuso entre el látigo de su padre y la espalda del niño. Lo tomó entre sus brazos, lo cubrió con su cuerpo y con una voz firme que rompió el aire gritó: «Basta, padre, es un niño, no tiene culpa de su desprecio». Las palabras resonaron como campanas de desafío. Don Bartolo quedó paralizado por un instante, no por culpa ni remordimiento, sino por el atrevimiento de su hija de avergonzarlo frente a todos. Su rostro, endurecido por los años de poder sobre los débiles, se transformó en una máscara de furia. La multitud, curiosa, se acercó en un círculo de silencio expectante. Y entonces cayó el primer azote. El cuero se deslizó sobre la piel de Luciana con un sonido seco, desgarrador. El niño escapó entre la multitud, pero ella quedó de pie, temblando, con el labio apretado y los ojos fijos en su verdugo. Bartolo alzó la voz, escupiendo palabras que no eran solo castigo, sino sentencia. «Has deshonrado mi nombre, mujer insolente. Rechazas al hombre que puede salvarnos de la miseria y encima defiendes a los perros de los apaches. Eres una vergüenza para mi sangre». El látigo volvió a caer una y otra vez, levantando polvo, cortando la piel, quebrando el silencio con cada golpe. Y sin embargo, entre cada chasquido, Luciana resistía. No imploró perdón, no derramó lágrimas de súplica, solo apretó los labios y en sus ojos brilló algo que descolocó incluso a los más duros testigos, una mezcla de dolor y dignidad. Alrededor, las mujeres del pueblo murmuraban. Algunas bajaban la mirada con compasión contenida, otras asentían en silencio, temerosas de desafiar a Bartolo. Los hombres, acostumbrados a la violencia, no movieron un dedo. Pero en el rincón más oscuro de la plaza, dos ojos ardían con furia contenida. Eran los ojos de Yarik Tahui, un guerrero apache, marcado por la pérdida, que había visto a su esposa y a su hijo arrebatados por la crueldad de los colonos, un hombre que vagaba con el corazón roto,
convencido de que no quedaba bondad en el mundo, y sin embargo, al ver a aquella joven enfrentando sola la furia de su propio padre, algo en su pecho comenzó a arder. No era deseo, ni siquiera compasión. Era un llamado antiguo, como si la tierra misma lo empujara a no apartar la vista. El látigo seguía cayendo, y con cada golpe, Yarick sentía que la injusticia le atravesaba también la piel. El pueblo entero parecía haber aceptado la humillación de Luciana como un espectáculo más, pero él no. Su respiración se volvió pesada, sus manos se cerraron en puños, y en su interior nació una certeza. Esa mujer no podía ser destruida de esa manera. El destino comenzaba a escribir, en sangre y silencio, la primera línea de un amor imposible. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete, regálanos un me gusta y comenta la palabra esperanza. Así esta comunidad que ama los grandes romances puede seguir creciendo y traer más historias inolvidables para ti. El eco de los azotes aún flotaba en el aire cuando Luciana Beltrán, con la espalda marcada por el dolor, permanecía erguida, como si la humillación no pudiera quebrarla del todo. Su respiración era corta, pero sus ojos seguían ardiendo con la misma dignidad que la había llevado a enfrentarse a su padre. El pueblo entero la miraba, algunos con vergüenza, otros con un silencio cómplice, incapaces de levantar la voz. En aquel círculo de indiferencia se ocultaba una mirada distinta. Yarick Tawi, el apache exiliado, contemplaba la escena desde la sombra de un puesto de mercado. Sus cabellos largos, oscuros y trenzados caían sobre sus hombros, y su rostro, curtido por el sol y las batallas, parecía tallado en piedra. Pero detrás de esa dureza había un corazón que hacía tiempo había renunciado a la esperanza. Yarick no era un extraño en el dolor. Había visto arder su aldea, había sentido en carne viva la pérdida de su esposa y de un hijo pequeño que nunca aprendió a pronunciar su nombre. Había sobrevivido con el alma desgarrada, vagando como un guerrero sin causa, cargando el peso de una soledad que lo consumía noche tras noche. Para él, el mundo se había convertido en un lugar donde nada valía la pena, hasta ese instante. Porque al mirar a Luciana algo cambió. No fue solo la rebeldía de su voz ni la firmeza de su gesto al cubrir con su cuerpo al niño indígena. Fue el contraste entre su fragilidad femenina y la fuerza inconmovible de su espíritu. Había en ella una belleza que no nacía de los rasgos o de las formas, sino de esa valentía que pocas veces se ve en la vida. Luciana era distinta. No pedía permiso para existir, reclamaba el derecho a hacerlo con dignidad. El látigo golpeaba, y cada vez que la piel de la joven se abría, Yarick sentía que también se desgarraba la suya. El murmullo del pueblo era una herida más. Las risas ahogadas, las frases condenatorias, la cobardía disfrazada de tradición. Nadie se atrevía a detener a don Bartolo. Nadie se ponía entre padre e hija. Nadie, excepto ella misma. Yarick apretó los puños, sus uñas clavándose en la palma de sus manos como dagas. Su pecho se agitaba con una rabia que no recordaba desde hacía años. Había jurado no volver a levantar su fuerza en defensa de nadie, porque todo lo que amó una vez le fue arrebatado. Pero allí, frente a sus ojos, estaba una mujer que parecía luchar con su sola presencia contra el mismo destino. El sol caía implacable sobre la plaza, tiñendo de rojo las piedras y haciendo brillar el sudor en la frente de Luciana. Ella levantó la mirada por un instante, buscando quizá un respiro, quizá un consuelo, y sus ojos se cruzaron con los de aquel desconocido. Fue un destello fugaz, apenas un segundo, pero en esa chispa, dos almas heridas se reconocieron. Él no habló. No podía. Su voz se había convertido en silencio desde hacía años. Pero en su interior, algo gritaba con fuerza. No puedo permitir que se apague esta luz. La multitud parecía disfrutar del espectáculo de poder y violencia, pero Yarick veía otra cosa. Veía una mujer que, a pesar de estar siendo destruida, no se inclinaba, no pedía clemencia, no entregaba su alma. Y eso lo conmovía de una manera que lo desarmaba por completo. Las memorias de su esposa perdida regresaron como un relámpago.
Recordó el día en que ella, con voz suave, le dijo que no todo estaba perdido en el mundo, que mientras hubiera alguien que resistiera con el corazón, aún existía esperanza. Al ver a Luciana, Yarick sintió que esas palabras volvían a tener sentido. La plaza entera parecía un pozo de silencio, roto solo por el chasquido del látigo y la respiración entrecortada de Luciana. Pero para Yarick, ese instante se volvió un juramento. No sabía cómo ni cuándo, pero ya no podría apartarse de esa mujer. Su alma, endurecida por la guerra y el dolor, comenzaba a recordar lo que era sentir. Y en ese recuerdo nacía una decisión que aún no había pronunciado con palabras, pero que pronto encendería el destino, la certeza de que esa mujer no estaba sola, aunque el mundo entero se lo hiciera creer. El látigo seguía cayendo como un rayo inquebrantable sobre la espalda de Luciana Beltrán, pero ella permanecía erguida, con el cuerpo herido y el alma intacta. La multitud contenía el aliento, algunos con el morbo de quien se siente superior al ver la caída de otro, otros con la incomodidad de quienes saben que presencian una injusticia, pero prefieren callar. Y en el centro de esa escena, su padre, don Bartolo Beltrán, jadeaba de furia, con el rostro enrojecido y los ojos llenos de desprecio. «Aprende de una vez tu lugar, Luciana», bramó. «Tu desobediencia no solo me deshonra a mí, deshonra a nuestra sangre entera». Ella levantó la mirada. Sus labios temblaban, no de miedo, sino de rabia contenida, y en sus ojos oscuros ardía algo que ni el látigo ni la humillación podían arrancarle, la certeza de que su vida no pertenecía a nadie más que a ella misma. El pueblo entero esperaba verla caer de rodillas, pero entonces un paso firme quebró el silencio. El sonido de unas botas pesadas avanzando entre la multitud se impuso al murmullo de las voces. Los curiosos se apartaron, abriendo un camino invisible hacia la escena. Y allí apareció él, Yarick Tawi, el apache exiliado con la mirada encendida como brasas en la oscuridad. Su sola presencia estremeció a los presentes. Algunos retrocedieron con miedo, otros susurraron insultos apenas audibles: salvaje, bárbaro, hijo del desierto. Pero Yarick no los escuchaba. Toda su atención estaba puesta en esa mujer que, aun cubierta de polvo y sangre, parecía brillar con una luz que nadie podía apagar. Don Bartolo lo miró con desprecio, como si la aparición del apache fuera una ofensa más a su autoridad. «Fuera de aquí, perro del desierto», gritó con voz áspera. «Esto no te concierne». Pero Yarick no retrocedió. Se acercó un paso más y luego otro, hasta quedar frente a frente con el hombre que empuñaba el látigo. Su voz, grave y cortante como una piedra que se rompe, se levantó sobre el silencio de la plaza. «Véndela a mí. Necesito una mujer». Las palabras fueron como un trueno en medio del cielo despejado. La multitud estalló en murmullos. Nadie entendía si aquello era una burla, una provocación o una petición real. Los ojos se abrieron como platos, las bocas se torcieron en asombro, y Luciana, aún sangrante, lo miró con desconcierto, sin comprender del todo lo que esas palabras significaban. Don Bartolo soltó una carcajada amarga, como quien encuentra un negocio inesperado. «¿Tú?», espetó, escupiendo al suelo. «¿Un apache cree que puede comprar lo que me pertenece?». Yarick no pestañeó. Sus ojos, fijos como flechas, reflejaban una decisión inquebrantable. No había burla en su voz, tampoco deseo vulgar. Había un propósito secreto que solo él conocía: salvarla de la furia de aquel hombre, aunque tuviera que disfrazar su acto de rescate en palabras de trueque. «Sí», respondió sin titubeo. «Yo la llevaré». El silencio se hizo tan profundo que hasta el viento pareció detenerse. Don Bartolo lo miró, primero incrédulo, luego con un brillo codicioso en la mirada. Tal vez vio en ese instante la oportunidad de deshacerse de una hija rebelde, de limpiar su nombre del escándalo y, de paso, obtener algún provecho de aquel salvaje. Luciana sintió un nudo en la garganta. No podía comprender si aquellas palabras eran una traición más del destino o la única mano tendida en medio del abismo. Sus labios quisieron protestar, pero no salió sonido alguno.
Solo pudo sostener la mirada de Yarich, buscando en ese hombre extraño alguna respuesta invisible. El pueblo entero ardía en comentarios. Las mujeres se llevaban las manos a la boca. Los hombres murmuraban sobre el escándalo de ver a la hija de Bartolo entregada a un apache. Pero nadie intervino. Nadie cuestionó la decisión de un padre que trataba a su hija como mercancía. Finalmente, don Bartolo bajó el látigo, con el gesto satisfecho del hombre que se libra de una carga. «Llévatela, pues», dijo con desprecio. «Haz con ella lo que quieras. Para mí ya está muerta». Esas palabras fueron un cuchillo helado que se clavó en el corazón de Luciana. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzó a despertar. Porque si ese era el precio de su libertad, si esa era la condena que su padre dictaba, entonces tal vez allí, en los ojos fieros de Yarik Tahui, podía empezar un destino distinto. Yarik la sostuvo con la mirada, y aunque no pronunció más palabras, sus ojos parecían decir lo que su voz no podía revelar frente al pueblo. «No serás esclava de nadie, no mientras yo respire». El destino acababa de sellar un pacto extraño, nacido de la furia y de la injusticia, pero destinado a transformarse en algo mucho más grande. Lo que para todos fue una transacción humillante, en silencio se estaba convirtiendo en el primer paso hacia un amor imposible. La plaza quedó en silencio después de las palabras de don Bartolo, un silencio espeso, lleno de juicios y murmullos contenidos, como si todos hubieran presenciado no solo una transacción, sino un sacrilegio. Luciana Beltrán permanecía de pie, con las marcas del látigo aún frescas en su piel, la respiración entrecortada y los ojos ardiendo con una mezcla de dolor y desconcierto. Había sido entregada como si fuera una mula, como si su vida no tuviera más valor que un negocio hecho en público. El corazón le golpeaba el pecho con una fuerza que la mareaba, pero no permitió que la vieran derrumbarse. Sabía que si caía de rodillas, las lenguas del pueblo no solo hablarían de su deshonra, sino también de su debilidad, y aunque su cuerpo sangraba, su espíritu se negaba a rendirse. Yarik Tahui se acercó despacio. Sus pasos firmes sobre la tierra levantaban polvo, y cada paso parecía sellar un destino imposible de desandar. Se detuvo frente a Luciana, y sin tocarla, le tendió un trozo de pan y una bota de agua. Fue un gesto sencillo, pero en medio de la humillación, significaba todo. Era el primer acto de humanidad que alguien le ofrecía desde que la desgracia comenzó. Luciana lo miró intentando descifrar la intención de aquel hombre. ¿Era cierto que la necesitaba como mujer, como había dicho frente a todos? ¿O esas palabras eran solo un disfraz para ocultar algo que ella aún no alcanzaba a entender? En su mirada había dureza, sí, pero no la dureza del deseo vulgar ni de la violencia, sino la de un hombre que había sufrido demasiado y cargaba con sus propias cicatrices. Sin pronunciar palabra, Yarik la guió fuera de la plaza. La multitud se abrió en un pasillo silencioso. Algunos murmuraban insultos, otros hacían la señal de la cruz como si ella caminara hacia el infierno. Luciana sintió ese peso sobre sus hombros, la vergüenza impuesta, la condena de un pueblo que prefería mirar hacia otro lado antes que defenderla. Caminaron juntos hasta las afueras, donde el desierto comenzaba a extender su manto dorado. El aire olía a tierra seca y a hierba quemada por el sol. Los grillos entonaban un canto lejano y un águila planeaba en lo alto como si observara desde los cielos la marcha de dos destinos unidos por la fuerza y no por la elección. Luciana subió al caballo que Yarik le ofrecía. Él montó otro, y sin necesidad de hablar, ambos iniciaron el trayecto hacia las montañas. El viento golpeaba su rostro, y con cada paso del animal, ella sentía que se alejaba no solo de su padre y de su casa, sino también de la vida que había conocido. El camino se convirtió en una mezcla de liberación y condena. Había dejado atrás la cárcel de su hogar, pero entraba en un mundo incierto, al lado de un hombre al que apenas conocía. Las palabras de su padre resonaban aún en su mente. «Para mí ya está muerta». Ese eco le dolía más que los azotes, más que la vergüenza pública. Había sido asesinada en vida por la voz del hombre que le dio la sangre, y sin embargo, mientras avanzaba hacia lo desconocido,
Algo dentro de ella comenzaba a despertar. Tal vez el fin de esa vida impuesta podía ser el inicio de otra, aunque el camino estuviera lleno de sombras. Yarich cabalgaba a su lado en silencio, sus ojos fijos en el horizonte, como si evitara mirarla, como si supiera que cualquier palabra sería insuficiente en ese instante. Pero Luciana lo observaba de reojo, la postura firme, el rostro endurecido, la expresión de quien carga con un peso invisible. No era un salvador, no era un héroe que la rescataba por bondad. Era un hombre roto, y tal vez por eso había decidido cargar con ella. El sol comenzaba a hundirse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. El desierto entero parecía arder, y en medio de esa vastedad, dos siluetas avanzaban como si fueran las últimas almas sobre la tierra. Luciana respiró hondo. Sentía miedo, sí, pero también una extraña calma. Por primera vez no escuchaba la voz de su padre dictando su destino. Por primera vez, el silencio tenía un sabor diferente, el sabor amargo de la incertidumbre y al mismo tiempo el dulce presentimiento de que en ese silencio podía nacer algo nuevo. Mientras la noche caía, comprendió que lo que para todos era el camino de la vergüenza, para ella comenzaba a transformarse en el camino de su libertad. El desierto, que al caer la noche parecía un océano interminable de sombras, comenzó a transformarse con el rugido de un viento salvaje. Una tormenta de arena se levantó en cuestión de minutos, oscureciendo el cielo, cegando la mirada y envolviendo a Luciana y a Yarich Taui en un torbellino de polvo y silencio roto. Los caballos relinchaban con fuerza, inquietos por la furia de la naturaleza, y cada grano de arena golpeaba la piel como si fueran miles de agujas ardiendo. Luciana apenas podía mantener los ojos abiertos. Su respiración se llenaba de polvo y miedo, y por un instante pensó que moriría allí, perdida en la nada. Pero entonces, la mano firme de Yarich sujetó las riendas de su caballo y la condujo hacia una grieta en la montaña. Allí, oculto entre las piedras, encontraron un pequeño refugio natural, una especie de cueva donde el viento rugía afuera, pero el aire era más limpio, más respirable. El corazón de Luciana latía con fuerza, y su cuerpo, aún dolorido por los azotes, se estremecía con cada ráfaga que resonaba afuera. Se acurrucó contra la pared de piedra, abrazando sus rodillas, mientras Yarich encendía un fuego con destreza. El chisporroteo de las ramas secas y el calor que comenzó a expandirse en la cueva se sintieron como un milagro. El olor del humo mezclado con el de la tierra húmeda impregnó el ambiente, creando una atmósfera íntima, casi sagrada. Luciana observaba en silencio los movimientos del apache. Sus manos grandes, endurecidas por el trabajo y la guerra, se movían con precisión, como si cada gesto estuviera escrito en su memoria desde niño. Era un hombre acostumbrado a sobrevivir, y eso la conmovía. Por primera vez desde que había salido del pueblo, sintió que estaba a salvo. No porque la tratara con ternura, sino porque, en medio de esa tormenta, él parecía inquebrantable. Cuando el fuego creció, Yarich le ofreció otra vez pan y agua. No habló, pero en sus ojos había una especie de respeto silencioso. Luciana aceptó, y mientras masticaba despacio, sintió cómo las lágrimas que había contenido durante todo el día finalmente le ardían en los párpados. No lloraba de dolor físico, sino de agotamiento, de soledad, de sentir que su vida había sido arrancada de raíz. Yarich la miró un instante, y por primera vez sus labios se entreabrieron. Su voz era grave, profunda, como un eco de las montañas. Cuando mi esposa murió, creí que el viento se había llevado mi alma con ella. Luciana levantó la cabeza con sorpresa. Era la primera confesión que escuchaba de aquel hombre que parecía hecho de piedra. Él continuó, con la mirada perdida en las llamas. Perdí a mi hijo también. Desde entonces camino sin rumbo. No tenía razón para vivir. Hasta hoy. El fuego iluminaba su rostro, y en sus ojos oscuros brillaba una tristeza infinita, una herida abierta que ni el tiempo ni la soledad habían logrado cerrar. Luciana lo escuchaba en silencio, conmovida por aquella confesión que se escapaba entre las sombras.
no respondió de inmediato, porque comprendió que aquel hombre no necesitaba consuelo, sino alguien que lo escuchara sin miedo. Finalmente, con voz suave dijo: «Yo también he muerto hoy. Mi padre me enterró frente al pueblo, pero si estoy aquí, respirando todavía, tal vez es porque no todo está perdido». Yarix giró el rostro hacia ella. Sus miradas se encontraron, y en ese cruce silencioso había un reconocimiento profundo. Dos almas que habían sido quebradas, dos vidas que habían sido despojadas de todo, descubriendo que aún podían encontrar refugio en la presencia del otro. El viento afuera rugía con violencia, como si el mundo quisiera derribarlos, pero dentro de esa cueva había un silencio diferente, un silencio lleno de significado, donde cada respiración compartida parecía un pacto, donde cada chispa del fuego iluminaba la posibilidad de un destino nuevo. Luciana se acomodó junto a la hoguera y, sin darse cuenta, su hombro rozó el de Yarick. Él no se apartó, tampoco ella. No había palabras, no había promesas, solo el calor de dos cuerpos que comenzaban a reconocer la soledad del otro. Y en esa cercanía involuntaria, en ese roce tímido, nació la primera raíz de algo más grande que ellos mismos. El desierto rugía con furia, pero en aquel refugio, la vida empezaba a susurrar con voz de esperanza. Mientras en la montaña el fuego mantenía vivos a Luciana Beltrán y Yarick Tawi, en el pueblo comenzaba a gestarse otra tormenta, una tormenta más peligrosa que la de arena, la de las lenguas y los prejuicios. El eco de lo ocurrido en la plaza se propagaba de casa en casa, de boca en boca. Los murmullos crecían como una corriente de agua sucia que iba contaminando todo a su paso. Algunos decían que Luciana había sido entregada como esclava, otros que había huido con el Apache por voluntad propia. Las versiones se mezclaban, pero todas coincidían en una sola condena. La hija de Bartolo Beltrán había manchado el nombre de su familia y con ello el del pueblo entero. En medio de ese hervidero de rumores, la voz más fuerte se alzó desde la hacienda más rica de la región, la de doña Mercedes Santamaría. Doña Mercedes era una mujer que había construido su poder no solo con dinero y tierras, sino con la fuerza invisible de la influencia social. Su palabra pesaba más que la de cualquier hombre en las reuniones del cabildo, y sus juicios eran repetidos como evangelio en las misas del domingo. De rostro altivo, siempre vestida con sedas oscuras y joyas que recordaban el brillo de su fortuna, representaba la moral rígida que gobernaba a las familias del norte. Cuando escuchó que Luciana había sido vendida a un apache, su rostro se endureció con una sonrisa fría. No necesitaba comprobarlo. La sola idea era suficiente para destruirla. Convocó a las esposas de los comerciantes y a las jóvenes del pueblo bajo el pretexto de un rosario, y allí, con voz suave y mirada venenosa, dejó caer las palabras que se transformarían en sentencia. El ejemplo de Luciana Beltrán no puede repetirse. Una mujer que se rebela contra su padre y termina en brazos de un salvaje es una vergüenza para todas nosotras. Si no la condenamos, mañana nuestras hijas creerán que pueden elegir su destino. Las mujeres bajaron la cabeza, algunas por miedo, otras por costumbre. Nadie se atrevía a contradecirla. En el fondo, muchas sentían compasión por Luciana, pero doña Mercedes sabía cómo convertir la compasión en silencio y el silencio en complicidad. En los días siguientes, las palabras de la hacendada se propagaron como fuego en pasto seco. Los sacerdotes comenzaron a mencionarla en los sermones, advirtiendo que el pecado se disfraza de valentía y que el demonio se esconde en los ojos de las mujeres rebeldes. Los hombres del pueblo, alimentados por esa idea, repetían entre tragos de pulque que Luciana había deshonrado no solo a su padre, sino a toda la comunidad. Pero la verdad era otra. La verdad estaba en la montaña, junto a un fuego humilde, donde una mujer herida intentaba respirar después de haber sido condenada injustamente. Sin embargo, el veneno de doña Mercedes se extendía con tanta fuerza que pronto alcanzaría incluso a los que aún no habían decidido juzgar. Lo que para Luciana era el inicio de una libertad inesperada, para el pueblo se transformaba en un escándalo sin perdón,
y doña Mercedes, con su lengua afilada y su mirada de hierro, se convirtió en la guardiana de esa condena. No necesitaba látigos como don Bartolo, ni violencia física. Sus armas eran mucho más crueles: el rumor, la vergüenza y el poder de la opinión pública. En silencio, ella ya había dictado la sentencia de Luciana. La joven no sería nunca más recordada como hija de un hombre del pueblo, sino como la mujer que se entregó a un apache, y ese estigma, repetido hasta el cansancio, sería tan difícil de borrar como las cicatrices en su espalda. Lo que doña Mercedes no sabía era que las semillas de aquel rumor no solo sembrarían odio, también prepararían la tierra para un amor que ningún prejuicio podría enterrar. El amanecer en las montañas trajo consigo un silencio diferente, un silencio limpio, como si la naturaleza quisiera acariciar las heridas de la noche anterior. El aire olía a tierra húmeda por la tormenta, y los primeros rayos de sol se filtraban tímidos entre las rocas, pintando de oro las sombras. Luciana Beltrán, sentada junto al fuego que se extinguía lentamente, observaba a Yarik Tauí mientras él acomodaba las pocas pertenencias que llevaba en su morral de piel. Sus movimientos eran meticulosos, casi rituales, y en sus ojos oscuros brillaba una concentración que escondía mucho más que simple costumbre. De pronto, Yarik se detuvo. Abrió una pequeña bolsa de cuero, gastada por el tiempo, y de ella sacó un puñado de semillas oscuras, pequeñas como gotas de esperanza. Luciana lo miró con extrañeza, sin entender qué significaban. Él sostuvo las semillas entre sus manos con una delicadeza que no parecía propia de un guerrero endurecido por la guerra y la soledad. Su voz, profunda y serena, rompió el silencio. «Eran de mi esposa». Sus palabras pesaron en el aire como piedras lanzadas a un lago en calma. Ella soñaba con sembrarlas junto a un arroyo para que nuestros hijos crecieran viéndolas florecer, pero nunca tuvo tiempo. Luciana sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que lo escuchaba pronunciar el nombre de su pasado, y comprendió que aquellas semillas no eran simples granos. Eran la memoria de un amor perdido, de una vida arrancada de raíz. Yarik continuó, con la mirada clavada en las semillas. «Las guardo desde entonces. He caminado con ellas por desiertos y montañas, pero nunca tuve el valor de entregarlas a la tierra. Temía que, al crecer, me recordaran más la ausencia que la esperanza». Luciana, con suavidad, extendió la mano. Sus dedos rozaron las de él, y por un instante, el peso de las cicatrices de ambos pareció fundirse en un mismo gesto. «Tal vez», susurró, «sea hora de que cumplan su destino, no para recordar la muerte, sino para sembrar vida». Yarik levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese cruce silencioso, algo se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. Él asintió, y juntos caminaron hasta un arroyo cercano, donde el agua corría clara entre las piedras, arrastrando el murmullo del viento. El sonido del agua se mezclaba con el canto lejano de los pájaros, creando una sinfonía que parecía bendecir el momento. Luciana hincó sus rodillas en la tierra húmeda, y con las manos aún marcadas por los azotes, abrió pequeños huecos donde Yarik depositó las semillas. El olor de la tierra mojada los envolvió, un aroma que hablaba de renacer, de ciclos, de raíces que se aferran aunque todo lo demás se pierda. Cuando terminaron, él cubrió la tierra con suavidad, y ella pasó sus dedos sobre el suelo recién sembrado, como si acariciara un secreto compartido. «Ahora crecerán», dijo Luciana con voz temblorosa pero firme, «y cuando lo hagan, no serán solo de ella, serán también tuyos, serán nuestros». La palabra «nuestros» quedó flotando en el aire como una promesa que ninguno de los dos había planeado pronunciar, pero que se volvió inevitable. Yarik guardó silencio, con el pecho agitado, como si esas palabras hubieran tocado una fibra que él creía muerta. El sol ascendía lentamente, iluminando el arroyo y la tierra recién sembrada. Y en medio de ese paisaje sencillo, Luciana y Yarik descubrieron que el amor no siempre nace en besos apresurados ni en promesas vacías. A veces nace en la tierra, en el agua,
en las manos que siembran juntas. Era apenas un gesto, un puñado de semillas enterradas, pero para ellos significaba mucho más. Era el primer paso hacia un futuro compartido, un acto de confianza entre dos corazones que hasta entonces solo habían conocido la pérdida. Y mientras la brisa acariciaba sus rostros, los dos comprendieron, sin decirlo en voz alta, que allí, junto a ese arroyo, no solo habían sembrado vida, también habían sembrado la posibilidad de un amor que empezaba a germinar en silencio. Las semillas recién enterradas aún guardaban la humedad de la mañana, cuando en el pueblo el rumor se convirtió en sentencia. Doña Mercedes Santamaría había tejido su red con paciencia, y ahora las palabras caían como piedras sobre el nombre de Luciana Beltrán. Se decía que se había entregado por voluntad propia, que había huido con el Apache para vivir como su concubina en las montañas. Nadie mencionaba los azotes, nadie recordaba la violencia de su padre. El escándalo había borrado la verdad. Los hombres del pueblo, incitados por la voz de doña Mercedes y envalentonados por su propia cobardía, comenzaron a reunirse en las cantinas. Entre tragos de mezcal y palabras encendidas, repetían que no podían permitir que la vergüenza de una mujer se extendiera como ejemplo. Y en esas charlas cargadas de prejuicio y miedo disfrazado de honor, nació la decisión de ir por ella, no para salvarla, no por justicia, sino para devolverla a la fuerza y borrar la mancha que su rebeldía había dejado en la comunidad. Mientras tanto, en la montaña, Luciana se inclinaba junto al arroyo, acariciando la tierra donde habían sembrado. Sentía un extraño consuelo en esa simple acción, como si en cada grano enterrado también hubiera escondido un pedazo de su dolor. Yarik la observaba en silencio, con la guardia siempre en alto. Sabía que la paz era frágil, que el mundo de los hombres nunca dejaba en calma a quienes decidían vivir fuera de sus cadenas. El ataque no tardó en llegar. Esa tarde, mientras el sol teñía el cielo de un rojo ardiente, un grupo de hombres apareció entre las rocas. Llevaban machetes, palos y la furia de quienes se sienten jueces sin derecho. La voz de uno de ellos, áspera y cargada de odio, retumbó contra las paredes de la montaña. «Entréganos a la mujer, Apache. No merece tu compañía ni la de nadie. Es del pueblo y volverá con nosotros, aunque sea arrastrada». Luciana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por un instante creyó que el miedo la paralizaría, pero una fuerza nueva nació en ella. No retrocedió. Se puso de pie, con la dignidad de quien ya ha perdido todo y no tiene nada más que temer. Yarik, en cambio, se adelantó con el cuerpo erguido y la mirada de fuego. No necesitaba palabras. Su sola presencia imponía respeto, como si fuera un árbol milenario dispuesto a no caer aunque el viento lo arrancara de raíz. Los hombres se abalanzaron con gritos y el choque fue brutal. Yarik luchaba con la furia de quien defiende no solo a una mujer, sino también el último vestigio de humanidad que le queda. Sus brazos se movían con la precisión de un guerrero experimentado. Cada golpe era seco, certero, implacable. Pero eran muchos contra uno, y aunque su fuerza parecía infinita, pronto las heridas comenzaron a marcar su piel. La sangre brotó de su brazo y de su frente, tiñendo su rostro de un rojo ardiente que no apagaba su determinación. Luciana gritó su nombre, con la voz desgarrada, y corrió hacia él, no para huir, sino para protegerlo. Se arrodilló a su lado cuando cayó de rodillas, cubriéndolo con su propio cuerpo, como antes lo había hecho con aquel niño en la plaza. «Basta», clamó con un grito que resonó en las montañas. «Si quieren llevarme, háganlo, pero no lo maten. No ensucien más sus manos con la sangre de un hombre que no les ha hecho daño». Su voz, temblorosa pero firme, desarmó por un instante a los agresores. El eco de sus palabras se mezcló con el viento, y en los ojos de algunos hombres titiló la duda. Porque lo que veían no era a una mujer rendida, sino a una mujer que se interponía entre la muerte y quien había decidido cargar con su destino. Finalmente, entre murmullos y maldiciones, los hombres retrocedieron. No habían vencido, pero habían dejado claro el mensaje. El pueblo no olvidaba, el pueblo no perdonaba. Se alejaron, perdiéndose en la polvareda del camino,
dejando tras de sí un silencio pesado y el olor amargo del miedo. Luciana sostuvo a Yarick entre sus brazos, presionando las heridas con sus manos ensangrentadas. Su corazón latía con desesperación, pero en sus ojos brillaba una certeza que nunca antes había sentido. Ya no estaba sola en la lucha, y tampoco lo estaba él. El hombre que había sido entregado a la soledad ahora descansaba en el regazo de una mujer que lo cuidaba como si su vida dependiera de ello. Y ella, que había sido vendida como si no valiera nada, comprendía que había encontrado en ese guerrero roto una razón para resistir. El desierto los había puesto a prueba, y aunque la herida ardía, lo que nacía entre ellos era más fuerte que cualquier rumor, más firme que cualquier látigo. La noche había caído sobre las montañas con un silencio extraño, un silencio que no traía calma, sino el eco del miedo que aún latía en el pecho de Luciana Beltrán. El ataque del pueblo había dejado cicatrices no solo en la piel de Yarick Tawi, sino también en su espíritu. Él permanecía sentado junto al fuego, con el torso desnudo y las heridas cubiertas apenas por vendajes improvisados. La sangre había manchado sus manos y sus ropas, pero su mirada, fija en las llamas, revelaba una batalla mucho más profunda que la del cuerpo. Era la lucha interna de un hombre que había decidido volver a sentir, aunque todo en su pasado le gritara que no lo hiciera. Luciana, arrodillada a su lado, mojaba un paño en un cuenco de agua y lo pasaba suavemente por su piel. Sus dedos temblaban, no de miedo, sino de la ternura que la invadía al verlo vulnerable. Cada vez que el paño tocaba una herida, él contenía un gesto de dolor, pero no apartaba la mirada del fuego. Era como si no quisiera demostrar debilidad, como si aún cargara el peso de ser el guerrero indomable que todos temían. «Debiste dejarlos llevarme», murmuró él, con voz grave, casi quebrada. «No valía la pena que arriesgaras tu vida». Luciana lo miró con sorpresa, y en sus ojos oscuros brilló una mezcla de indignación y ternura. «No vuelvas a decir eso», respondió con firmeza. «Mi vida ya me fue arrebatada el día en que mi padre me azotó frente a todos. Desde entonces, respiro porque aún hay algo que me sostiene, y ahora sé que eres tú». Yarick la miró por fin. Sus ojos se encontraron en un instante que parecía detener el tiempo. En la mirada de ella no había lástima ni compasión, sino una fuerza que lo desarmaba más que cualquier enemigo. Él, que había perdido a su esposa y a su hijo, que había jurado no volver a entregarse al amor, descubría en esa mujer la promesa de un renacer que nunca creyó posible. El fuego chisporroteaba, iluminando sus rostros con destellos anaranjados. Afuera, el viento soplaba con suavidad, como si la naturaleza guardara silencio para permitirles escucharse. Luciana, con voz baja, comenzó a entonar un rezo que había aprendido de su madre. Sus palabras eran suaves, casi un canto, y llenaban la cueva de una dulzura que Yarick no recordaba desde hacía años. Cerró los ojos, dejándose envolver por ese murmullo que sonaba a caricia, a hogar, a lo que había perdido. Cuando volvió a abrirlos, la vio inclinada hacia él, con los labios húmedos de oración y las manos aún manchadas de su sangre. Y sin pensarlo, como si su corazón hablara antes que su mente, se inclinó hacia ella. Luciana no retrocedió. Sus miradas se fundieron en un silencio absoluto, y en ese instante sus labios se encontraron. No fue un beso apresurado ni ardiente. Fue un beso lento, tembloroso, lleno de la fragilidad de dos almas que se atrevían a tocarse después de haber sido rotas. Sus labios se buscaron con cautela, como si temieran quebrar lo poco que quedaba de ellos, pero al mismo tiempo con la intensidad de quienes saben que ese instante puede salvarlos de la oscuridad. Luciana cerró los ojos y sintió cómo el mundo entero desaparecía. Ya no existía el látigo, ni el escarnio del pueblo, ni las palabras de su padre. Solo existía el calor de aquel hombre que, aún herido, le transmitía una fuerza que nunca antes había sentido. Yarick, por su parte, descubrió que el beso no era un reemplazo del pasado, sino una promesa nueva, una semilla que nacía en tierra fértil. Cuando se separaron, no dijeron nada. No hacía falta. La respiración agitada de ambos era la confesión más honesta.
El fuego seguía ardiendo, pero ahora el calor verdadero estaba en sus pechos, en el latido desbocado que los unía. Luciana apoyó la frente en el hombro de Yarick, y él, por primera vez en años, dejó caer una lágrima, una sola ardiente, que recorrió su mejilla y se perdió en el cuello de ella. Y en ese gesto silencioso quedó grabada la verdad, que dos seres marcados por la pérdida podían, juntos, empezar a escribir un destino distinto. El primer beso había nacido de las cenizas, y aunque el mundo los condenara, ellos ya sabían que esa llama no se apagaría jamás. Los días en la montaña habían comenzado a transformarse en un extraño remanso para Luciana Beltrán. Aunque las heridas en su espalda seguían ardiendo, el peso de la humillación pública se aligeraba en la compañía de Yarick Tahoui. Había aprendido a leer el silencio de sus ojos, a entender que en cada gesto duro se escondía una ternura no dicha. Y en las noches, bajo el resplandor de las llamas, ya no sentía miedo sino una calma desconocida, como si la vida por primera vez le ofreciera un refugio. Pero en el pueblo, su padre no había hallado paz. Don Bartolo Beltrán, movido por la vergüenza y la ira, no soportaba la idea de que su hija fuera recordada como la desobediente que desafió sus órdenes y manchó su nombre. Cada vez que escuchaba los murmullos en la cantina o las palabras envenenadas de doña Mercedes Santamaría, el veneno del orgullo le corroía las entrañas. No era amor lo que lo impulsaba a buscarla, era la obsesión de recuperar el control y demostrar que todavía era dueño de su sangre. Una tarde, montado en su caballo, llegó a la montaña acompañado por hombres armados. Sus pasos resonaron con la firmeza de quien va a cobrar una deuda, y sus ojos centelleaban con la dureza de quien prefiere destruir antes que aceptar la derrota. Luciana, al verlo aparecer entre las piedras, sintió como un temblor le recorría el cuerpo. No era miedo al dolor físico, sino la certeza de que la sombra de su padre aún intentaba arrebatarle la libertad que apenas empezaba a conocer. Yarick se interpuso de inmediato, con el torso erguido y la mirada firme, pero Bartolo alzó la voz con una fuerza que quiso imponerse sobre todo. «Devuélveme a mi hija», tronó. «No tienes derecho a tener lo que me pertenece». Luciana dio un paso adelante, temblando pero con la voz clara, como si el fuego de todos los azotes se hubiera transformado en coraje. «No soy tuya, padre, nunca lo fui», dijo con fuerza. «¿Cuántos años me trataste como si fuera tu propiedad? ¿Cuántos silencios guardé mientras me vendías al mejor postor? Ya no más». El pueblo entero que había seguido a Bartolo como testigo de aquel enfrentamiento escuchaba enmudecido. Nadie había oído jamás a una mujer hablar así, con el alma desnuda, desafiando la tiranía de un padre. Luciana no se detuvo. «Hoy no me avergüenzo de mis heridas. Cada cicatriz en mi piel es la prueba de que sobreviví a tu odio. Y si debo morir aquí, lo haré de pie, pero no volveré contigo porque contigo ya estaba muerta». Las palabras cayeron como relámpagos sobre el silencio. Algunos hombres bajaron la mirada, incapaces de sostener el peso de su verdad. Incluso en los labios de doña Mercedes, que había acudido para presenciar la recuperación de Luciana, se dibujó una mueca amarga. Aquella mujer, marcada y despreciada, estaba arrancándole el respeto de todos con la sola fuerza de su voz. Don Bartolo, cegado por la furia, levantó el látigo una vez más, dispuesto a azotarla frente a todos. Pero antes de que pudiera descargarlo, Yarick se adelantó y sostuvo la correa con su mano firme. Sus ojos se encontraron, el padre que solo sabía imponer y el guerrero que había aprendido a resistir. En ese instante, Luciana comprendió algo, que ya no estaba sola, que su lucha no era únicamente suya. Había encontrado en Yarick no un dueño, sino un aliado, un hombre dispuesto a sangrar por ella, no para poseerla, sino para proteger su dignidad. El látigo cayó al suelo. Y con él, la última máscara de autoridad de don Bartolo. Luciana levantó la barbilla, respiró hondo y con una serenidad que estremeció a todos, pronunció las palabras que sellaron su liberación. «Hoy dejo de ser tu hija para convertirme en la mujer que elijo ser». El pueblo entero quedó en silencio.
El viento arrastró sus palabras como si fueran eternas, y en los ojos de las mujeres que observaban brilló una chispa distinta, la chispa de la esperanza de que, quizá, ellas también podían algún día alzar la voz. Don Bartolo, derrotado por la fuerza de su propia sangre, bajó la mirada, y aunque no lo admitió en voz alta, supo que en ese momento había perdido para siempre a la hija que nunca entendió. El desierto parecía respirar distinto después de aquel enfrentamiento. El aire ya no traía solo polvo y silencio, sino también la certeza de que algo había cambiado para siempre. Luciana Beltrán había alzado la voz contra su padre, y al hacerlo, no solo se había liberado de él, sino de la condena que la había perseguido toda la vida. Y junto a ella, Yarik Tawi permanecía de pie, herido pero firme, como un árbol que se niega a caer aun cuando la tormenta lo arrasa. Pasaron los días, y poco a poco las semillas que habían enterrado junto al arroyo comenzaron a brotar. Pequeños tallos verdes se abrían paso entre la tierra oscura, frágiles y tiernos, pero llenos de vida. Luciana los observaba cada mañana con una devoción silenciosa, como quien contempla un milagro. Para ella, esas hojas eran la prueba de que nada muere del todo, de que la vida siempre encuentra una forma de renacer, incluso en la tierra más árida. Yarik, al verlas crecer, sentía un temblor en el pecho. Aquellas semillas eran el último recuerdo de su esposa, el eco de un amor perdido que lo había mantenido atado a la soledad. Pero ahora, al ver a Luciana arrodillada junto a esos brotes, comprendía que lo que un día fue dolor podía transformarse en esperanza. Por primera vez, dejó de mirar esas plantas como un recuerdo de muerte y comenzó a verlas como el inicio de algo nuevo. Una tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos rojos y dorados, Yarik la llamó. Su voz grave y contenida la invitó a acercarse al arroyo. Luciana lo siguió con el corazón latiendo con fuerza, sin entender del todo lo que estaba por suceder. Él se arrodilló frente a ella, no como un hombre sometido, sino como un guerrero que por primera vez se despojaba de sus armas y de su orgullo. Sus ojos, oscuros y profundos, se clavaron en los de Luciana y sus palabras brotaron como una confesión largamente contenida. Te he cargado en silencio desde el día en que te vi resistir los golpes de tu padre. Creí que estabas hecha de la misma dignidad que la tierra que piso, y no me equivoqué. Yo, que había jurado no volver a entregar mi corazón, hoy me arrodillo ante ti no para poseerte, sino para pedirte algo que jamás pensé volver a pedir. Sé mi compañera de vida. Luciana sintió cómo las lágrimas le nublaban la vista. No eran lágrimas de tristeza, sino de una emoción tan intensa que le desbordaba el alma. Nunca había escuchado esas palabras de ningún hombre. A ella solo le habían ofrecido cadenas, trueques, matrimonios por conveniencia. Y ahora, frente a ella, un guerrero apache, marcado por la pérdida y la soledad, le ofrecía algo mucho más profundo. Una elección. Con la voz temblorosa respondió: «No soy la mujer que soñabas cuando guardabas esas semillas. No soy la esposa que perdiste ni la madre de tu hijo. Soy una mujer herida, marcada por la vergüenza de un pueblo que nunca me aceptó. Pero si aún así me eliges, entonces seré tuya, no como posesión, sino como mujer libre que decide caminar a tu lado». El silencio después de esas palabras fue sagrado. El viento sopló suavemente, moviendo las hojas tiernas de los brotes recién nacidos, como si la naturaleza entera bendijera ese instante. Yarik tomó las manos de Luciana entre las suyas y las besó con una devoción que hablaba más que cualquier juramento. Ella se inclinó hacia él y apoyó la frente en la suya, cerrando los ojos. Y en ese gesto sencillo, los dos entendieron que lo que los unía ya no era el dolor, sino la posibilidad de un futuro compartido. El guerrero roto encontraba en ella la redención, y la mujer despreciada encontraba en él la dignidad que siempre le había sido negada. El arroyo siguió corriendo, las semillas siguieron creciendo, y en medio del desierto, dos almas que habían nacido para ser quebradas encontraron la manera de reconstruirse juntas. El tiempo pasó, y lo que un día fue apenas un puñado de semillas enterradas en silencio se convirtió en un pequeño jardín junto al arroyo.
Brotes verdes se alzaban firmes, anunciando que la vida siempre renace cuando encuentra tierra fértil. Allí, entre flores que se abrían como nuevas promesas, Luciana Beltrán y Yarick Tawi comprendieron que su amor había echado raíces en el lugar más inesperado, en el corazón mismo del desierto. El rumor del pueblo no desapareció de inmediato. Las lenguas siguieron envenenando, y doña Mercedes continuó repitiendo que Luciana había manchado el apellido Beltrán. Pero poco a poco, las voces se fueron apagando frente a la evidencia. Aquella mujer que había sido vendida como una mula, ahora caminaba erguida, respetada no por miedo ni por apellido, sino por la fuerza de su alma. La boda llegó una tarde luminosa, en la pequeña capilla del pueblo, humilde y blanca, adornada apenas con flores silvestres que Luciana misma había recogido en las montañas. No hubo lujos, ni oro, ni cálices brillantes. Pero hubo algo que ninguna riqueza puede comprar: la presencia de un amor verdadero, de un compromiso nacido del dolor y transformado en esperanza. Luciana avanzó hacia el altar, vestida de sencillez y dignidad. Su cabello oscuro caía sobre los hombros, y sus ojos brillaban con una luz serena, distinta a la que había mostrado aquella vez en la plaza. Ya no era la joven azotada y humillada, era la mujer que había sobrevivido a todo y había decidido amar desde la libertad. Yarick la esperaba, vestido con la sobriedad de su pueblo y con la mirada firme de quien no teme al futuro. Cuando tomó sus manos, las cicatrices de ambos se encontraron como testigos de lo que habían sufrido y de lo que habían vencido. Sus votos no fueron largos ni adornados, pero cada palabra pesó más que el mundo entero. Promesas de respeto, de lealtad y de un amor que no necesitaba cadenas para ser eterno. Los años pasaron, y la vida les regaló lo que un día parecía imposible. Los hijos llegaron trayendo risas que llenaron el silencio de las montañas. Los niños corrían alrededor de la casa humilde que habían construido juntos, con paredes de adobe y techo de palma, pero llena de calor humano. El aroma del pan recién horneado y el sonido de la risa infantil se mezclaban con el murmullo del arroyo y con las hojas del jardín que había nacido de aquellas semillas sagradas. Luciana, con un niño en brazos y otro corriendo a su alrededor, comprendió que había derrotado no solo a su padre, sino también al juicio del pueblo. Había conquistado el derecho a ser amada sin condiciones, y esa victoria ninguna lengua maldiciente podía arrebatársela. Yarick, que antes había caminado como un espectro sin rumbo, ahora se reconocía en cada mirada de ella, en cada mano pequeña que lo llamaba padre. Su soledad había sido vencida por la ternura y su dolor transformado en un legado de amor. Un atardecer, mientras el sol pintaba el cielo de rojo y las semillas ya eran flores que se mecían con el viento, Yarick tomó a Luciana de la mano. Sus hijos jugaban cerca y ellos se miraron como si el tiempo se hubiera detenido. «Todo lo que perdí», susurró él, «tenía sentido si era para encontrarte a ti». Ella sonrió, con lágrimas en los ojos, y acarició su rostro marcado por las batallas de la vida. «Y todo lo que sufrí», respondió, «era el camino que me traería hasta este momento». Entonces, en medio de ese jardín nacido de la memoria y del dolor, compartieron un último beso al caer el sol. No era el beso tembloroso de la primera vez, ni el desesperado de la incertidumbre, sino el beso maduro de quienes saben que han sobrevivido al mundo y han construido algo que nadie podrá destruir. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que te suscribas, des un me gusta y nos dejes en los comentarios la palabra esperanza, porque cada gesto tuyo ayuda a que esta comunidad siga creciendo y podamos compartir juntos más amores de época, de esos que nos hacen soñar, llorar y creer de nuevo en la fuerza del destino. Aquí, en este espacio, no solo contamos historias, construimos una familia que late al mismo compás de los grandes romances eternos.